Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1 al 9, encontramos la fidelidad de Jesucristo. Lo que promete, lo cumple, lo que promete, lo hace y no lo hace esperar. Le prometió Jesús a Pedro en Mateo 16, del 17 al 19, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Promesa del Señor a Pedro: sobre ti, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Presten atención todos, diría Jesús en ese momento, todos presten atención, que sobre esta piedra es que yo voy a edificar mi iglesia. Y Pedro diría: sobre mí, y yo flaquito, estos huesos no dan para nada, ya soy viejo, ¿cómo vas a levantar la iglesia sobre mí? Y Jesús le dijo: sí, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Y sabes qué, Pedro? Las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Y para cuánto tiempo es la iglesia que usted va a fundar, Jesús? Pues yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y si las puertas del infierno no van a poder contra mi iglesia, pues eso es para todos los tiempos. La iglesia es para todos los tiempos. Y Pedro le preguntaría a Jesús: ¿acaso, Señor, yo voy a vivir para todos los tiempos también? Porque si vas a edificar la iglesia sobre mí, ¿cuántos años voy a vivir yo, Señor? Yo ya soy viejo. Mire, ya tengo canas, el pelo se me cayó. Y entonces Jesús le habría dicho a Pedro: Pedro, es que después de ti viene un sucesor, y después de ese sucesor viene otro, y otro vendrá después, y así, pero siempre sobre tu sucesor edificaré mi iglesia. Todo cuanto yo vaya a hacer para edificar mi iglesia, yo voy a proceder sobre Pedro. Presten todos atención para que todos edifiquen allí donde cada cristiano debe edificar su fe, sobre roca, para que cuando vengan las corrientes no te arrastren ni te lleven, porque edificaste la fe sobre Pedro. En cambio, los que se van a edificar su fe sobre el primer pastorcillo que aparece por allí, ¿dónde la edifican? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Dónde edifican su fe los que van a relacionarse con Dios, con el primer pastorzuelo que aparece por allí? ¿Sobre roca o sobre arena? No les escuché. ¿Y ustedes, católicos, sobre quién edifican la fe? ¿Sobre arena o sobre roca? ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? La roca llamada Pedro, la que puso Cristo. Allí donde uno edifica la fe para ir por la calle del medio, para ir seguro. Hoy nos regala el Evangelio de Juan, y la primera lectura también, de Hechos capítulo 10, desde el verso 34, la constatación de que Jesús lo que prometió, Jesús lo cumplió. Jesús dijo: edificaré la iglesia sobre ti, Pedro. Y encontramos en el texto de Hechos de los Apóstoles cómo Pedro predica por los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, y y así en los Hechos de los Apóstoles siempre vamos a encontrar que quien toma la palabra por los apóstoles es Pedro, porque Jesús sobre Pedro va edificando y levantando la iglesia. En este caso, a Pedro, el Señor le comunica que el bautismo también es para los paganos, no solo para los judíos. En este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, es mediante Pedro que el Señor le comunica que queda suprimida aquella antigua ley que prohibía comer animales cuadrúpedos o comer sangre, pues le da una orden
come. Mediante Pedro queda atrás, queda derogada aquella ley que prohibía comer sangre o animales impuros. Y en el caso del Evangelio, más todavía. Llega María Magdalena del sepulcro, que lo encontró vacío, se fue corriendo María Magdalena y le da la noticia a Pedro y a Juan, y dice el Evangelio que los dos salieron. Patita, ¿para qué te tengo? Voy corriendo para allá, así verdad que resucitó. Como que no. Bueno, llegaron allá, ¿y quién llegó primero? Juan. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Por qué Juan llegó primero? Era más joven. Juli, ¿por qué Juan llegó primero? Era más joven. Era más joven. ¿Ustedes creen eso? No. Juan no llegó primero porque era más joven. Le voy a decir la razón por la que Juan llegó primero. Juan llegó primero porque Pedro apenas tiene una primera de Pedro y segunda de Pedro. Tiene apenas dos. ¿Ven? En cambio Juan tiene primera de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, tiene el Evangelio y de llama el Apocalipsis. ¿Ven? Tiene más velocidad. En cambio Pedro tenía dos nada más, como un tractor, así va lento. Los tractores tienen solo dos velocidades y Pedro tenía cinco. Juan tenía cinco, no va a llegar más rápido. En broma, pero en serio. ¿Por qué en el Evangelio dice que Juan llega primero? Corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo. Significa que no vio a Jesús, vio los lienzos puestos en el suelo. Miró, pero no entró. Lo curioso es que después que entra Pedro, espera que Pedro llegue. Pedro entró, dice, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Y ven lo que viene de Juan, mira lo que viene de Juan, quien ya había visto que Jesús no estaba, había visto, pero después que Pedro entra, Pedro confirma, Pedro ratifica, dice que Juan vio y creyó. ¿Por qué Juan no creyó cuando él vio? Creyó después que Pedro confirmó. Juan creyó después que Pedro confirmó. Primero pasa la autoridad, primero pasa el superior. ¿Por qué Juan no llegó de una? Si llegó primero. Y además de ser el primero, Juan era el discípulo amado. Pedro lo negó 3 veces. Juan permaneció fiel hasta la cruz. ¿Quién tendría más mérito de entrar a ver el cuerpo de Jesús? Juan, ¿de qué Pedro lo negó? Pero qué sorprendente, insólito, que aún con todo eso, Juan cuando llegó iba en quinta y puso freno, no pasó. Espero que llegara Pedro. ¿Qué reconocía Juan en Pedro? ¿Qué testimonio nos está dando Juan allí? Que cada uno edifique sobre Pedro la fe. Mi relación con Cristo pasa por Pedro. Esa es la enseñanza. En otras palabras, todo cristiano debe ser un Juan. Todo cristiano le debe dar la precedencia a Pedro. Pedro primero que yo. Pedro primero que yo. La humildad de Juan. Ese ha de ser todo discípulo. Allí el espejo del discípulo, el espejo del creyente.
la noticia de Cristo resucitado me llega no directamente, me llega mediante Pedro, mediante quien fue que Juan creyó en el resucitado, mediante sus ojos o mediante la predicación, testimonio de Pedro. Juan creyó en el resucitado porque Pedro dijo, resucitó. Aun cuando Juan había visto en el sepulcro, no fue por ese motivo que creyó. Creyó porque Pedro entró y ratificó la noticia de la resurrección. El Señor lo que promete lo cumple. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre ti, Pedro. Este hermoso ejemplo lo hace notar y sentir. Oremos por el Papa Francisco. Buena ocasión, pues hoy, en este tiempo, en el 2023, mediante él, Cristo continúa, Cristo sigue, Cristo avanza, edificando su iglesia. Oremos por él, pues sabiendo que vendrían tribulaciones y pruebas, Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, versos 30 al 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a los discípulos todos, sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y después de pasada la prueba, confirma a tus hermanos. Y esa promesa de orar por Pedro permanece por los siglos de los siglos. Cuando vas a misa y en cada Eucaristía, por el Papa Francisco, por nuestro obispo amado, la encomienda, como Cristo le promete a Pedro su oración, la iglesia, el cuerpo de Cristo, acompaña a Jesús en esa oración por el que es la roca, por el líder, la cabeza de nuestra iglesia. ¡Que viva el Papa! ¡Que viva Jesucristo! Un aplauso por el Papa Francisco, por la iglesia, de pie. Gracias, Padre, todo